Por accidente vi a mi marido y a su amante en el aeropuerto, pero jamás imaginé cómo terminaría todo. Sofía siempre creyó que el amor verdadero era inquebrantable, como esos viejos robles que resisten las tormentas más feroces. Por eso, mientras organizaba una sorpresa para Daniel, su esposo, su corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Había planeado todo al detalle, boletos escondidos en un sobre de terciopelo, reservas en ese hotel frente al mar que tanto soñaban visitar. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes. Llegó al aeropuerto con la emoción dibujada en cada paso. Pero al girar la esquina del salón principal, su mundo se detuvo. Allí estaba Daniel. Con otra mujer. No se trataba de un abrazo amistoso, no. Eran caricias, risas cómplices y besos. Como si de una cruel broma se tratase, la imagen parecía salida de esas telenovelas que Sofía despreciaba por irreales. Y sin embargo, esa era su realidad. Las manos le temblaron. Quiso gritar, correr, enfrentar. Pero algo más poderoso la detuvo, el orgullo herido. Se escondió tras un pilar, con el corazón martillando en sus costillas. ¿Por qué? ¿Cómo no había visto las señales? Laura. La mujer que se entrelazaba con Daniel era Laura, una supuesta amiga que había cenado en su casa, compartido brindis, reído con ellos. El estómago de Sofía se revolvió. Era una traición que calaba más hondo que cualquier cuchillo. La veía a ella, tan segura, prometiéndole un futuro a su marido. El hombre que le juraba amor eterno ahora susurraba promesas a otra. En ese instante, el aire pareció pesar toneladas, pero lo que más dolía era la sonrisa de Daniel, esa que alguna vez fue solo suya. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos con fuerza. No podía llorar ahí. No frente a ellos. No frente al mundo. Respiró hondo, tragando la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. No, no ahora, murmuró para sí. El aeropuerto seguía zumbando a su alrededor, indiferente a su dolor. Los anuncios de embarque sonaban distantes, como si la vida continuara burlonamente a pesar de su sufrimiento. Cada segundo era un martirio, pero se obligó a observar un poco más. Había aprendido que la información era poder, y si había algo que necesitaba en ese momento, era entender el tamaño de la traición que se gestaba ante sus ojos. Daniel le acariciaba el rostro a Laura, prometiéndole que todo se resolvería pronto y que Sofía nunca sospecharía de nada. Esas palabras fueron el último empujón que necesitaba para alejarse de la escena. Dio media vuelta, caminando con pasos mecánicos hacia la salida. La sorpresa que había planeado se deshacía en su bolso, como su matrimonio. Pero en medio del dolor, algo comenzó a encenderse dentro de ella. Una chispa tenue, casi imperceptible, pero letal. Era el inicio de algo que ni ella misma imaginaba. A veces, cuando la vida te empuja al abismo, descubres que puedes volar o incendiar todo a tu paso. El camino a casa fue un trance. No recordaba haber puesto las llaves en el contacto ni arrancado el coche. Las lágrimas, que tanto había contenido, finalmente brotaron sin tregua. ¿Cómo se supera un golpe así? ¿Cómo se vuelve a respirar cuando el mundo parece haberse desplomado? El volante se convirtió en su refugio silencioso mientras sollozaba, con la música del auto reproduciendo irónicamente una canción de amor. Todo parecía burlarse de su dolor. Pero en medio de la tormenta, una idea empezó a tomar forma. No era resignación. Era algo más. Algo superador, que se gestaba en las grietas de su corazón roto. Ya en casa, se miró en el espejo. Los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Era el retrato perfecto de la humillación. Pero mientras se observaba, algo cambió. Las lágrimas seguían allí, sí, pero detrás de ellas, un brillo distinto emergía. Ese que aparece cuando tocas fondo y solo te queda mirar hacia arriba. Con un movimiento lento, se limpió el rostro. No permitiría que la destruyeran. No permitiría que Laura se saliera con la suya. Ellos no hacen idea de lo que comenzaron, susurró al reflejo, esbozando una sonrisa fría, cargada de determinación. Era la promesa de una mujer que había sido traicionada, y que no pensaba quedarse de brazos cruzados. El teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Daniel: cariño, estaré ocupado esta noche. No me esperes despierta. La audacia de ese hombre la dejó boquiabierta. ¿Cuánto tiempo llevaba esa farsa? ¿Cuántas cenas, risas y promesas compartidas habían sido una mentira? Guardó el celular en su bolso sin responder. Esta vez, jugaría sus cartas en silencio.
La traición ya estaba hecha, ahora era su turno de mover las piezas. Porque si algo había aprendido en la vida era que no se puede confiar en todos, pero sí se puede sorprender a cualquiera. La noche se convirtió en su cómplice. Abrió una botella de vino, sirvió una copa y se sentó en el sofá. Las sombras danzaban en las paredes mientras repasaba mentalmente cada detalle, cada frase sospechosa que antes había ignorado. Tonta, se reprochó. Pero luego negó con la cabeza. No. No era tonta. Había sido confiada, y eso, se acababa hoy. Las promesas rotas duelen, sí. Pero a veces son el empujón necesario para reconstruirse más fuerte. Y Sofía, en ese momento, no buscaba consuelo. Buscaba justicia. O, mejor dicho, venganza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Apagó la luz, dejando solo la luna como testigo de su renacer silencioso. No sabía aún cómo lo haría, pero encontraría la forma de devolverles el golpe. Y no sería un simple golpe, sería un recordatorio inolvidable. Porque cuando la traición es tan profunda, no basta con apartarse. Hay que hacer que quienes la provocaron aprendan que jugar con el corazón de alguien no es gratis. Con la copa vacía, se recostó, permitiéndose cerrar los ojos. Mañana sería otro día. Uno emocionante, y cargado de planes. Daniel entró por la puerta de casa como si nada hubiera pasado. Traía en las manos un ramo de flores que, en otro tiempo, habría derretido a Sofía. Pensé en ti, dijo con esa sonrisa ensayada que tanto había amado y que ahora solo le causaba repulsión. Sofía lo miró con la serenidad de quien sostiene un volcán en erupción dentro del pecho. Tomó las flores, las colocó en un jarrón y respondió con dulzura fingida: «¡Qué detalle, amor!». Por dentro, su corazón gritaba, pero por fuera era la imagen de la esposa perfecta. El juego de las apariencias había comenzado, y ella estaba dispuesta a jugarlo mejor que nadie. Los días siguientes se convirtieron en una danza de máscaras. Daniel actuaba como si su traición no existiera, como si la normalidad reinara. Sofía, mientras tanto, tejía su plan con la paciencia de un cazador. Revisaba sus cosas cuando él dormía, memorizaba contraseñas, seguía rastros sutiles. Fue así como descubrió que Laura no era solo la amante, también era la nueva socia de Daniel en un acuerdo millonario. La traición se multiplicaba, golpeando no solo su corazón, sino también su orgullo y su seguridad económica. «Así que es dinero lo que te mueve», murmuró, cerrando la laptop que había revisado con manos temblorosas. No era solo personal. Era una puñalada doble. Las noches eran las peores. El silencio de la casa se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Cuántas veces había compartido la cama con un hombre que mentía mirándola a los ojos? Daniel seguía con sus excusas de trabajo tardío, mientras Sofía sonreía y le deseaba buena suerte. Pero cada despedida escondía un nuevo descubrimiento. Recibos de hoteles, mensajes eliminados que ella recuperaba con habilidad. La imagen de la mujer sumisa que alguna vez fue se desvanecía. En su lugar, surgía alguien que no solo quería respuestas, quería hacer temblar los cimientos del mundo que Daniel y Laura construían a sus espaldas. Una tarde, revisando la cuenta de correos de Daniel, encontró algo inesperado. Una serie de transferencias dirigidas a una empresa desconocida. Curiosa, rastreó el nombre hasta descubrir que era fachada para mover dinero sin levantar sospechas. La magnitud de la traición era abrumadora. No solo le había sido infiel, sino que estaba jugando sucio en los negocios. «Qué bien sabes esconderte, pero no lo suficiente», susurró, anotando cada dato en un cuaderno. Sofía no era una mujer de escándalos públicos, pero estaba dispuesta a convertirse en la pesadilla de su esposo. La venganza, pensaba, es un plato que se sirve frío, y ella lo serviría congelado. Esa misma noche, mientras Daniel se duchaba, su celular vibró sobre la mesa. Sofía no dudó en revisarlo. Entre mensajes triviales y notificaciones de trabajo, apareció uno que la hizo detenerse: «Te extraño. Mañana, a las 3 en el café de siempre. Laura». La ironía de la situación casi la hizo reír. ¿Qué tipo de hombre era Daniel para mentir con tanta naturalidad? Guardó el teléfono en su lugar, respiró hondo y, por un segundo, se permitió imaginar la escena que se avecinaba. Se verían, y ella estaría ahí.
Pero no para interrumpir, sino para observar, para seguir recabando cada pieza del rompecabezas. La paciencia sería su mejor arma. El reloj marcaba las 3:15 cuando lo vio a través del ventanal. Daniel, sonriente, tomaba la mano de Laura sobre la mesa. El café estaba lleno, pero para ellos el mundo parecía haberse reducido a ese rincón. Sofía, desde su coche, tomó fotos con calma. Cada imagen era una pieza más para su estrategia. No era solo rabia lo que sentía, era una mezcla de decepción y una adrenalina nueva, emocionante. La traición duele, sí, pero la posibilidad de devolver el golpe, eso tenía un sabor tentador. Cuando terminó, guardó el teléfono y encendió el motor. La batalla apenas comenzaba. De vuelta en casa, revisaba las fotos cuando su celular personal vibró. Un número desconocido. Dudó, pero respondió. Podemos ayudarnos mutuamente. Me encuentre mañana, 10 de la mañana, en el Parque Central, dijo una voz masculina antes de cortar. El mensaje dejó a Sofía perpleja. ¿Quién era? ¿Alguien más traicionado por Daniel? ¿O parte de algo mayor? La incertidumbre se mezclaba con la curiosidad. No había llegado tan lejos para retroceder ahora. Si alguien tenía información valiosa, ella la obtendría. Se recostó en el sillón, mirando el techo. La vida había dado un giro inesperado, llevándola por caminos que jamás imaginó recorrer. Pero en medio del caos, había encontrado un propósito. Esa noche no durmió. El reloj avanzaba lento, torturándola con preguntas sin respuesta. Pero, entre todas, una se repetía en su mente, hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y la respuesta surgía sola, hasta donde fuera necesario. La traición había encendido algo dentro de ella que no podía apagar. No era solo venganza. Era redención. Era recuperar el control de su vida, de su historia. Mientras la ciudad dormía, Sofía trazaba mentalmente los pasos siguientes. Mañana sabría quién era esa misteriosa voz. Y con suerte, ese encuentro la acercaría un poco más a ver a Daniel pagar por cada mentira. La mañana estaba envuelta en una neblina densa, como si el cielo conspirara con los secretos que estaban a punto de revelarse. Sofía llegó al Parque Central con pasos firmes, aunque su interior era un torbellino de ansiedad y expectativas. El reloj marcaba las 10 en punto cuando lo vio, un hombre de traje impecable, gafas oscuras y postura relajada, sentado en una banca bajo un viejo roble. ¿Eres tú quien me llamó?, preguntó Sofía con cautela. El desconocido sonrió apenas. Javier Méndez se presentó, extendiendo la mano. Ese nombre no le era ajeno, lo había escuchado en conversaciones de negocios de Daniel. Pero, ¿qué quería él con ella? Daniel me ha engañado, dijo Javier sin rodeos, y sé que a ti también. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un peso ineludible. Sofía se sentó, manteniendo cierta distancia. ¿Por qué me buscarías a mí? Esto parece raro. Javier soltó una risa seca. Porque necesitamos lo mismo, verlo caer. Y tú tienes acceso a información que yo no puedo obtener. La idea de unirse a alguien que hasta ese momento era un desconocido le resultaba peligrosa, pero también tentadora. ¿Acaso no había aprendido ya que sola no llegaría tan lejos? ¿Qué te hizo Daniel?, preguntó, con genuino interés. Javier suspiró, mirando hacia el horizonte. Se metió con mis negocios. Prometió acuerdos, manipuló cifras. Laura fue la carnada. Creí en su palabra, hasta que descubrí la farsa. Sofía asintió lentamente. ¿El enemigo de su enemigo podría realmente ser su aliado? El plan no tardó en tomar forma. Javier tenía recursos, conexiones y una mente fría para los negocios. Sofía, por su parte, poseía información valiosa y un acceso que él nunca habría logrado solo. Esto debe hacerse con clase, insistió Javier. No buscamos un escándalo barato. Queremos que Daniel caiga por su propia arrogancia. Había algo en la forma en que hablaba que inspiraba confianza, aunque parte de ella seguía en guardia. No busco venganza por venganza, aclaró Sofía. Quiero justicia, y recuperar mi dignidad. Javier asintió, comprendiendo más de lo que decía. Había en sus ojos la mirada de quien también había sido traicionado, de quien había probado el sabor amargo de la decepción. Durante horas delinearon estrategias. Reunir pruebas, exponer las mentiras, manipular a quienes creían en Daniel, todo con la sutileza de un juego de ajedrez. Necesitamos movernos rápido, advirtió Javier.
Él está cerrando el trato final. Si lo dejamos, saldrá impune. Sofía sintió como la adrenalina le recorría las venas. Era emocionante, sí, pero también arriesgado. ¿Y si algo sale mal?, murmuró. Javier sonrió de lado. No lo hará. Confía en mí y en ti. Esa última frase la golpeó. Había pasado tanto tiempo dudando de sí misma que escuchar esas palabras removía algo en su interior. Tal vez, solo tal vez, era hora de dejar atrás la inseguridad. El sol comenzaba a descender cuando se despidieron. Mantendremos contacto por este número, dijo Javier, entregándole un celular nuevo. Seguro y sin rastros. Sofía lo tomó, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. No había marcha atrás. Mientras caminaba de regreso a su coche, repasaba cada detalle de la conversación. ¿Podía realmente confiar en Javier? ¿O esto era otra capa de traición esperando estallar? Pero en el fondo, algo le decía que, esta vez, estaba apostando por el lado correcto. Porque, al final del día, no estaba luchando solo contra Daniel, estaba luchando por sí misma. Al llegar a casa, se permitió unos minutos para asimilar lo ocurrido. El espejo reflejaba a una mujer distinta a la que, días atrás, lloraba en su auto. Ahora había determinación en su mirada, una fuerza renovada. Vamos a destruirte, Daniel, murmuró con voz baja pero firme. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no la dominaba. Ahora era el combustible que alimentaba su propósito. Y pensar que todo había comenzado con una imagen en el aeropuerto. La vida, reflexionó, podía cambiar en un parpadeo. Lo importante era cómo respondías a esos giros inesperados. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Javier le había proporcionado, comprendió la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. No era solo un ajuste de cuentas emocional, estaban a punto de desmantelar una red de engaños cuidadosamente construida. Esto va más allá de nosotros, pensó. Y, sin embargo, cada página que pasaba la hacía sentir más cerca de la redención. No había lugar para dudas. La traición de Daniel sería su propia caída, y ella estaría allí para verlo. Antes de dormir, revisó el celular nuevo. Un mensaje breve de Javier la esperaba, todo listo. Mañana, primer paso. Confía en el proceso. Sofía sonrió. Era extraño, pero se sentía viva de nuevo. Mañana sería un día clave. Cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera. A partir de ahora, el juego había cambiado. Y en ese tablero, ella y Javier jugaban como un equipo. Daniel ni siquiera sospechaba lo que se avecinaba. Las mañanas, que antes eran rutinarias para Sofía, ahora se habían convertido en un campo de estrategias cuidadosamente trazadas. Se despertaba temprano, no para preparar café o revisar correos sin importancia, sino para entrenar su mente y su temple. Javier no tardó en involucrarla en un proceso que iba más allá de la simple recopilación de pruebas, la transformaba en una mujer implacable, lista para enfrentarse a la jungla empresarial donde Daniel se movía con destreza. Si vas a entrar en ese mundo, necesitas más que coraje. Necesitas conocimiento y presencia, le advirtió Javier. Así comenzó una serie de sesiones privadas en las que le enseñaba a leer contratos, a identificar fisuras legales y a hablar el lenguaje de los poderosos. Lo que al inicio parecía abrumador se convirtió en un reto emocionante. Sofía se sorprendía de sí misma, cada día que pasaba, sentía que recuperaba no solo su dignidad, sino también un poder que nunca supo que tenía. Pero la transformación no era solo interna. Javier insistió en que la imagen que proyectara sería fundamental. La primera impresión puede desarmar a cualquier adversario o darle razones para subestimarte. Y créeme, queremos lo primero. Así, Sofía entró en un exclusivo salón de belleza, donde le propusieron cambios radicales. Dudó al principio, pero, al mirarse después en el espejo, se vio renacer. El cabello cortado en un estilo moderno, maquillaje sutil pero impecable, y un guardarropa seleccionado con precisión quirúrgica para resaltar su elegancia natural. La mujer que salió de ahí no era la misma que semanas atrás lloraba en su coche. Era alguien nueva, alguien que Daniel jamás imaginaría enfrentar. Mientras tanto, Javier movía sus hilos en los círculos empresariales. Convites exclusivos, cenas con magnates, reuniones donde los tratos se cerraban con un apretón de manos y una copa de whisky. Sofía comenzó a asistir a esos eventos a su lado, observando, aprendiendo. Al principio, las miradas de sorpresa eran inevitables.
¿Quién era esa mujer que aparecía de pronto al brazo de Javier Méndez? Pero ella no se dejaba intimidar. Pronto, las conversaciones giraban en torno a sus opiniones, sus observaciones agudas. Daniel, ajeno a todo esto, seguía sumido en sus engaños, creyéndose intocable. Lo subestimaste, pensaba Sofía cada vez que alguien se le acercaba para felicitarla por su inteligencia y carisma. La invitación a la gala llegó de forma inesperada. Un sobre negro, con letras doradas, deslizado sutilmente bajo la puerta de la oficina de Javier. Gala de Negocios Internacionales. Se requiere etiqueta rigurosa. Sofía lo tomó entre sus dedos, sintiendo el peso simbólico de ese pedazo de papel. Era la oportunidad perfecta para ejecutar el primer golpe público. Daniel estará allí. No lo dudes, afirmó Javier. Pero había algo más, ella sería la anfitriona sorpresa. La idea era arriesgada, pero tentadora. Mostrarle al mundo, y a Daniel, que ya no era la esposa sumisa a la que se podía engañar sin consecuencias. Era la mujer que ahora tenía la sartén por el mango. Los días previos estuvieron llenos de preparativos minuciosos. Ensayos de discursos, revisión de la lista de invitados, estudio de cada movimiento previsto en la gala. Javier la entrenaba incluso en la forma de caminar y sostener la copa. No se trata solo de lo que digas, sino de cómo lo digas, y cómo lo mires, le recordaba. Sofía absorbía cada lección como esponja, decidida a no dejar cabos sueltos. Esta no es solo una gala, es tu escenario. Haz que cada segundo cuente, agregó Javier, con la seriedad de quien prepara un asalto impecable. La noche anterior al evento, Sofía apenas durmió. Las emociones se mezclaban, nervios, expectación y una satisfacción latente. Había recorrido un largo camino desde aquella imagen devastadora en el aeropuerto. Pero ahora, era ella quien tejía la trama. Mientras contemplaba el vestido que usaría, un diseño exclusivo, elegante y audaz, no pudo evitar sonreír. La caída de Daniel estaba cerca, y ella sería testigo privilegiado de su rostro cuando la viera entrar. Que tiemble, pensó. No buscaba humillación gratuita, pero sí justicia. Y si para ello debía usar cada recurso a su alcance, lo haría sin dudar. Horas antes de la gala, Javier se reunió con ella en la suite de un hotel reservado para la ocasión. Recuerda, controla la respiración, mantén la mirada firme. Si se acerca a ti, sonríe, como si supieras algo que él no. Sofía asintió, repasando mentalmente cada paso del plan. Se puso los pendientes, ajustó los zapatos y, al verse en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Era poderosa. Era libre. ¿Estás lista?, murmuró Javier detrás de ella. Esta noche, le enseñaremos a Daniel que cada acción tiene consecuencias. Con la limusina esperando abajo, Sofía respiró hondo y tomó el brazo de Javier. El trayecto hacia el lugar fue silencioso, pero cargado de tensión contenida. Al llegar, las luces, las cámaras, los flashes, todo parecía un escenario preparado para su gran debut. Y en parte, lo era. Caminó por la alfombra con paso seguro, ignorando las miradas de curiosidad. Sabía que, en cuestión de minutos, la sala entera estaría murmurando su nombre. Pero lo que más ansiaba era ver la expresión de Daniel. Esa mezcla de sorpresa, miedo y rabia. Porque nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. La fachada del salón brillaba con luces doradas que iluminaban la entrada principal, donde una alfombra roja recibía a los invitados más poderosos del mundo empresarial. Los flashes de las cámaras destellaban sin tregua, capturando cada sonrisa fingida, cada apretón de manos calculado. Daniel y Laura llegaron juntos, deslumbrantes. Él vestía un smoking impecable, y ella, un vestido de seda que resaltaba su figura. Caminaban con seguridad, creyéndose los protagonistas indiscutibles de la noche. Esta gala nos posicionará como la pareja más influyente del año, susurró Laura, con una sonrisa de satisfacción. Daniel asintió, confiado. No había sospechas en su mirada, aún. Dentro, la atmósfera era sofisticada. Cristalería reluciente, música suave de cuerdas llenando el ambiente, meseros sirviendo champán en bandejas plateadas. Daniel se mezclaba entre los empresarios, repartiendo saludos y promesas vacías. Laura, radiante, no se separaba de su lado, disfrutando de las miradas de admiración que recibía. Todo parecía perfecto, hasta que la puerta principal se abrió de nuevo y el murmullo general se transformó en un silencio expectante. Sofía apareció, del brazo de Javier Méndez.
Su vestido negro de corte elegante abrazaba su figura, dejando al descubierto una espalda que parecía tallada con esmero. Su cabello recogido resaltaba la línea de su cuello, y sus ojos brillaban con una mezcla de seguridad y desafío. La sala entera la observaba. Algunos no podían creer lo que veían, otros, simplemente se quedaban sin palabras. Daniel, al notar el repentino cambio de ambiente, giró la cabeza, y su mundo se tambaleó. Sofía. Su esposa. Deslumbrante, poderosa. Nada en su rostro revelaba vulnerabilidad. La copa que sostenía tembló ligeramente en su mano. ¿Qué está haciendo aquí?, murmuró, incapaz de apartar la vista. Laura, confundida, lo jaló del brazo. ¿Quién la invitó? ¿Por qué viene con Javier? Pero Daniel no tenía respuestas. La imagen de Sofía acercándose lentamente, con esa sonrisa enigmática que mezclaba elegancia y amenaza, le hizo tragar saliva. La multitud se apartaba a su paso, fascinada por la escena. Era como presenciar el clímax de una historia secreta que todos querían descubrir. Al llegar frente a ellos, Sofía levantó su copa. Daniel. Laura, qué sorpresa verlos aquí, dijo con una voz que destilaba cortesía envenenada. Daniel intentó recomponerse. ¿Qué significa esto, Sofía? ¿Qué haces con él? Javier intervino, con una sonrisa socarrona. ¿Nosotros? Solo disfrutando de una velada, y celebrando los nuevos tiempos, ¿no es así, Sofía? Ella asintió, sin perder la compostura. Laura, incómoda, buscaba entender la dinámica que se desplegaba frente a sus ojos. No entiendo, ¿esto es alguna clase de broma?, cuestionó. Pero nadie le respondió. El salón entero, aún sumido en un murmullo expectante, presenciaba el inicio de lo que prometía ser una noche inolvidable. La música se detuvo de repente. Las luces se atenuaron y un maestro de ceremonia subió al escenario. Señoras y señores, bienvenidos a esta gala que celebra la excelencia y la integridad en los negocios internacionales. Cada palabra parecía una ironía dirigida a Daniel, cuyo rostro ya mostraba signos de incomodidad. Esta noche, nos honra con unas palabras nuestro anfitrión especial. Javier Méndez. El aplauso fue automático. Javier se excusó con Sofía con una leve inclinación de cabeza y subió al escenario. Daniel lo miraba, confundido. Anfitrión. ¿Desde cuándo? Pero antes de terminar la frase, Javier tomó el micrófono y, con voz firme, comenzó a hablar. Hoy celebramos la transparencia y, sobre todo, la verdad, dijo, mirando directamente hacia Daniel. Un escalofrío recorrió la sala. En los negocios, como en la vida, la traición tiene un precio, continuó Javier, mientras en la pantalla gigante detrás de él comenzaban a proyectarse documentos financieros, correos electrónicos y fotografías. Pruebas irrefutables de las maniobras ilegales de Daniel. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Laura cubrió su boca, pálida. Daniel dio un paso atrás, la sangre abandonando su rostro. Esto es un montaje, balbuceó. Pero era inútil. Las pruebas eran claras, contundentes. Sofía, de pie junto a la multitud, mantenía su expresión serena. Era la culminación de semanas de preparación, de noches sin dormir, de heridas transformadas en fuerza. Daniel, desesperado, avanzó hacia el escenario. «No puedes hacer esto. No tienes derecho», gritó. Javier lo miró con frialdad. «Ya lo hice», respondió con calma. La seguridad del evento se aproximaba, lista para intervenir. Laura, viendo la ruina frente a sus ojos, se apartó de Daniel con repulsión. «No me arrastrarás contigo», murmuró, retrocediendo. El escándalo era inevitable. Las cámaras captaban cada segundo, las redes sociales comenzaban a arder con rumores y videos filtrados. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. No era solo la caída de Daniel lo que presenciaba, era su propio renacer. La mujer rota que había llegado al aeropuerto semanas atrás ya no existía. En su lugar, estaba alguien que había tomado las riendas de su historia. Con Daniel siendo escoltado fuera del salón y la multitud sumida en el asombro, Javier descendió del escenario y se acercó a Sofía. «Fue perfecto», susurró. Ella asintió, conteniendo la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. La música retomó, como si el evento intentara seguir adelante, pero nada volvería a ser igual. Daniel había caído. ¿Y Sofía? Sofía había demostrado que subestimarla fue su peor error.
El salón, aún impregnado del eco del escándalo, vibraba con murmullos ansiosos. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad mientras las noticias corrían de boca en boca como un reguero de pólvora. ¿Viste los documentos? Todo estaba amañado, y pensar que Daniel era considerado intachable, ¿quién diría que Sofía estaría detrás de esto? Las voces se mezclaban con el tintinear de las copas, pero todas convergían en un punto, el desplome de un imperio construido sobre mentiras. Sofía se mantenía erguida, rodeada de preguntas no formuladas. Sus ojos se cruzaron con algunos rostros conocidos, amigos que antes la compadecían en silencio ahora la miraban con respeto, y quizás un poco de temor. No había mayor superador que exhibir tu verdad frente a quienes alguna vez dudaron de ti. Laura, pálida y temblorosa, trataba de recomponer su dignidad. Caminó hasta Javier y Sofía, sus tacones resonando con furia contenida. ¿Cómo te atreves?, escupió hacia Sofía. La sala quedó en un silencio expectante. Pero ella no se inmutó. ¿Atreverme a qué, Laura? ¿A revelar lo que intentaron esconder? ¿O a no quedarme llorando en un rincón como esperabas? La voz de Sofía, serena pero afilada, cortaba el aire. Laura buscó apoyo en Javier, quien la miró con desdén. Si creíste que podías jugar conmigo y salir ilesa, subestimaste a la persona equivocada, dijo él, sin perder la compostura. Laura retrocedió un paso, la máscara de seguridad desmoronándose. El mundo que había intentado construir a costa de otros se desplomaba frente a ella, ladrillo por ladrillo. Mientras tanto, Daniel, escoltado por la seguridad del evento, forcejeaba inútilmente. Esto es una conspiración. Van a oír de mis abogados, vociferaba, pero sus gritos eran ecos vacíos en una sala que ya lo había condenado. Afuera, la prensa aguardaba como aves de rapiña, cámaras listas, micrófonos extendidos. Daniel. ¿Es cierto que falsificaste contratos? ¿Laura era cómplice o víctima? ¿Qué tienes que decir sobre la traición a tu esposa? Cada pregunta era una puñalada. Daniel levantó las manos para cubrirse del asedio, pero no había escape. La caída libre que había comenzado en la gala ahora se proyectaba en cada pantalla, en cada titular digital. Era la exposición pública de una vida tejida con mentiras y desenmascarada sin piedad. Dentro del salón, Javier tomó la palabra nuevamente. Este evento tenía como propósito celebrar la integridad. Y hoy, más que nunca, debemos recordar que la traición, en cualquier forma, tiene consecuencias. Los aplausos resonaron con fuerza. No era solo un castigo para Daniel, era un recordatorio para todos los presentes. Sofía sintió una mezcla de alivio y vértigo. Había deseado este momento, había soñado con ver a Daniel pagar por cada engaño, y ahora que sucedía, la sensación era más compleja de lo que imaginaba. No se trataba solo de venganza. Era justicia. Era cerrar un ciclo de dolor con la frente en alto. Laura, antes siempre impecable, ahora tenía la mirada descompuesta. Se volvió hacia Sofía en un último intento de recuperar algo de terreno. ¿Te sientes mejor? ¿De verdad esto te hace feliz?, preguntó con amargura. Sofía respiró hondo. La felicidad no viene de verlos caer, pero la paz sí llega al ver que la verdad sale a la luz. Laura bajó la vista, sin argumentos. El juego había terminado. La mujer que antes había despreciado como la esposa ignorante había demostrado ser su peor pesadilla. Mientras los invitados retomaban las conversaciones y las copas se llenaban nuevamente, Javier se acercó a Sofía. «Lo lograste», le dijo en voz baja. «Lo logramos», corrigió ella, aunque sabía que gran parte de esa victoria era suya. Miró a su alrededor, los rostros, las luces, el murmullo. Todo era un escenario perfecto para cerrar ese capítulo. Pero en su pecho, entre la satisfacción, quedaba una chispa de tristeza. No por Daniel, sino por la mujer que fue y que había dejado atrás. A veces, para renacer, hay que dejar que ciertas partes de ti mueran en el proceso. Daniel, finalmente liberado de los reporteros, se quedó parado en la acera, mirando el salón desde la distancia. El reflejo de las luces le devolvía la imagen de un hombre derrotado. Se llevó las manos a la cabeza. Todo lo que había construido, desechó en una noche. «Perdí todo», murmuró, con la voz quebrada. Pero, sobre todo, lo que más le pesaba era haber perdido la mirada de la mujer que alguna vez lo amó, y a la que él había traicionado sin remordimientos. Ahora entendía, las traiciones no solo destruyen relaciones, también desmoronan a quien las provoca.
Javier y Sofía, observando la escena desde la entrada, intercambiaron una última mirada. ¿Listos para irnos?, preguntó él. Sofía asintió, lanzando una última mirada al lugar que había sido el escenario de su reivindicación. La noche había revelado verdades que no podían ser ignoradas. Y mientras caminaban hacia la salida, el aire fresco le acarició el rostro. Era el comienzo de algo nuevo. La caída de Daniel era historia. Ahora, lo que importaba era lo que vendría después. La mañana siguiente fue despiadada. Los titulares de los principales medios no hablaban de otra cosa: empresario de renombre envuelto en escándalo de corrupción y traición, Daniel Ortega, de magnate a paria en una noche. La caída de un imperio construido sobre mentiras. Las redes sociales ardían con videos del evento, capturas de los documentos expuestos y fragmentos del momento en que Daniel era escoltado fuera de la gala. Nadie le ofrecía un respiro. Cada noticia era un recordatorio implacable de que había tocado fondo. En su apartamento, con las persianas cerradas para evitar a los reporteros que se agolpaban en la entrada, Daniel repasaba las imágenes en la televisión, incrédulo. «Esto no puede estar pasando», murmuraba, con los ojos rojos y el teléfono vibrando sin parar con llamadas de sus abogados y socios exigiendo explicaciones. Todo lo que había construido se desmoronaba a un ritmo que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Laura, que hasta horas atrás era su sombra inseparable, recogía sus pertenencias en silencio. Sus tacones resonaban en el suelo mientras guardaba ropa en una maleta, sin molestarse en disimular el desprecio que sentía. Daniel se volvió hacia ella, desesperado. «No puedes dejarme así. Después de todo lo que hicimos juntos». Pero Laura soltó una carcajada amarga. «¿Nosotros? No te equivoques. Fuiste tú quien cavó este hoyo. Yo solo me dejé llevar». Cerró la maleta con un zipper enérgico y lo miró con frialdad. «Yo no me voy a hundir contigo, Daniel. Esto ya no tiene arreglo». Él intentó acercarse, pero ella lo apartó con un gesto. «¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te arrepientes de lo que hiciste, solo te duele que te hayan atrapado». Dicho eso, giró sobre sus talones y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un estruendo que dejó a Daniel solo, y con un silencio ensordecedor. En cuestión de horas, la pesadilla empresarial se extendió a los círculos legales. Demandas, cancelaciones de contratos y cuentas bloqueadas fueron apenas el comienzo. La oficina, que alguna vez había sido el epicentro de su poder, ahora era un desierto de escritorios vacíos y teléfonos que sonaban sin que nadie respondiera. Daniel entró, esperando ver al menos a su asistente, pero solo encontró cajas de cartón y notas de renuncia apiladas sobre su escritorio. «Malditos cobardes, todos», masculló, pateando una silla. Su respiración era pesada, cada latido en su sien martillaba con fuerza. ¿Cómo se desmorona una vida en tan poco tiempo?, se preguntaba, pero la respuesta era obvia, con orgullo, arrogancia y una traición que le explotó en la cara. Mientras tanto, la bolsa de valores reaccionaba con la ferocidad de una bestia herida. Las acciones de sus empresas se desplomaban en picada, arrastrando con ellas la reputación que durante años había cultivado. «Esto no puede ser el final», murmuraba, viendo los gráficos rojos parpadear en la pantalla de su computador. Pero lo era. El teléfono sonó una vez más. Era su abogado. «Daniel, la situación es insostenible. Te recomiendo que declares bancarrota antes de que esto se ponga peor». Él cerró los ojos, la mandíbula apretada. Nunca pensó que estaría al borde de la ruina. ¿Dónde estaban todos esos que lo adulaban? ¿Dónde las promesas de lealtad eterna? Se dio cuenta, con amargura, de que en ese mundo, la traición se pagaba caro, y que él había sido el arquitecto de su propia caída. Esa tarde, al salir de la oficina, enfrentó la jauría de periodistas que lo esperaban en la calle. «Daniel, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones? ¿Es cierto que falsificó contratos? ¿Qué opina de que su esposa fuera la responsable de su exposición?» Las cámaras lo cegaban, las voces lo acosaban. Perdió la paciencia. «Al diablo con ustedes», gritó, empujando a uno de los reporteros. Pero la escena, lejos de disuadirlos, solo avivó el fuego mediático. Las imágenes se volvieron virales al instante. Daniel Ortega pierde el control. Caminó a grandes zancadas hasta su coche, con los flashes detrás de él como moscas que no podía espantar. Cada paso era un recordatorio cruel de que ya no era el hombre que dominaba las portadas con éxitos, sino con escándalos.
Al llegar a casa, encontró las paredes vacías. Los cuadros habían sido retirados por los acreedores, los muebles embargados, todo lo que representaba estabilidad había desaparecido. Se desplomó en el suelo, la espalda apoyada contra la puerta cerrada. ¿En qué momento lo perdí todo?, susurró, con la voz quebrada. Los recuerdos lo golpeaban como olas implacables, las fiestas lujosas, los brindis por éxitos que ahora parecían lejanos, las noches de poder absoluto. Y ahora, nada. Ni familia, ni amigos. Ni siquiera Laura, que, aunque oportunista, era su último eslabón con el mundo que había creado. Daniel apoyó la cabeza entre las manos. No había peor castigo que la soledad, especialmente cuando te la habías ganado a pulso. En la televisión, mientras las noticias seguían destrozando lo que quedaba de su reputación, apareció la imagen de Sofía, radiante, dando una breve declaración ante las cámaras. Solo puedo decir que la verdad siempre sale a la luz. Y que todos debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Daniel golpeó el control remoto contra la pared, impotente. ¿Cómo había sido tan ciego? La había traicionado pensando que siempre estaría allí, incondicional. Pero había subestimado su fuerza, y ahora pagaba el precio. Se arrastró hasta el centro del salón vacío y se quedó ahí, abrazando sus rodillas, derrotado. La caída libre no solo era financiera. Era emocional. Y, tal vez, lo peor estaba por venir. Las horas se arrastraron hasta convertirse en noche. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente a su desgracia. Daniel miraba el techo, con los ojos secos de tanto llorar. Perdí todo, hasta a ella, murmuró, recordando la mirada de Sofía en la gala. No había odio en sus ojos, solo decepción. Y esa imagen lo destrozaba más que cualquier titular sensacionalista. Quiso llamarla, pedirle explicaciones, un perdón imposible. ¿Pero qué sentido tenía? El eco de sus propios errores era ensordecedor. La traición no solo había destruido a Sofía, lo había desmoronado a él. Y ahora, en medio de ese abismo, la pregunta que lo atormentaba era simple y brutal: ¿qué quedaba cuando lo perdías todo? La mañana siguiente fue implacable. Los titulares eran claros: Daniel Ortega, de magnate a paria en una noche. Tirado en su sofá, con las persianas cerradas y la televisión mostrando su caída en bucle, Daniel apenas podía procesar lo que ocurría. Afuera, reporteros se agolpaban, sus preguntas filtrándose como un eco molesto. ¿Cómo lo perdí todo?, se preguntaba, pero la respuesta estaba frente a él: la traición no perdona, y menos la suya. En medio del caos de papeles esparcidos, halló el contrato cancelado por Javier: falta de integridad moral. Esas palabras se le clavaron como puñales. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la humillación. Lo que creía intocable se desmoronaba. ¿Y Sofía? La había subestimado, creyendo que soportaría sus engaños para siempre. Pero ella había planeado cada movimiento, llevándolo a este abismo. Buscando alguna salida, fue hasta las oficinas de Javier. Se le prohíbe la entrada, le dijo el guardia sin inmutarse. Daniel giró sobre sus talones, con las cámaras devorándolo vivo. Cada flash era un recordatorio de que su caída no era solo personal, era pública, irreversible. Con el orgullo hecho trizas, acabó en un bar, mirando su reflejo distorsionado en un vaso de whisky. ¿En qué me convertí?, pensaba, sintiendo que la soledad lo ahogaba más que el alcohol. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Sofía hojeaba las noticias. Las imágenes de Daniel, cabizbajo y derrotado, llenaban las pantallas. Se lo buscó, comentó Javier. Ella asintió, aunque un vacío persistente se instalaba en su pecho. La venganza había sido dulce, pero también amarga. Había expuesto la verdad, sí, pero algunas heridas no sanan con justicia. Al anochecer, Daniel volvió a su apartamento. El eco de sus pasos lo acompañaba en la penumbra. Se dejó caer en el suelo, rodeado de sombras y recuerdos que lo golpeaban sin piedad. Perdí todo, hasta a ella, pensó. El silencio fue su única respuesta. Porque las traiciones, entendió finalmente, no solo destruyen lo que amas, también acaban contigo. El sol se filtraba a través de las ventanas de un moderno edificio en el centro de la ciudad. Sofía, de pie frente a la enorme cristalera de su nueva oficina, observaba el horizonte con una mezcla de calma y determinación. Atrás quedaron las sombras de la traición. Ahora, la mujer que contemplaba la ciudad era dueña de sí misma, socia mayoritaria junto a Javier en uno de los grupos empresariales más influyentes.
La prensa la había bautizado como el Fénix de los negocios, un título que, aunque exagerado, le arrancaba una sonrisa. Había sido un camino duro, sí, pero también liberador. Cada obstáculo enfrentado la había fortalecido. Y, pese a la vorágine de emociones, ahora se encontraba en paz. La sala de juntas estaba repleta de empresarios que antes la ignoraban y ahora la colmaban de atenciones. Sofía, su visión fue clave para cerrar este acuerdo, comentó uno. Un verdadero superador de crisis, añadió otro. Ella respondía con cortesía, aunque por dentro aún asimilaba la rapidez con la que todo había cambiado. Javier, sentado a su lado, le susurró, te lo dije. Lo mereces. Ella asintió. No era solo cuestión de negocios, era una reivindicación personal. Había pasado de ser la esposa de a convertirse en alguien a quien respetaban por mérito propio. Mientras revisaba documentos en su oficina, una notificación en su celular captó su atención. Daniel Ortega declara bancarrota oficial. Por un instante, el pasado se coló en su mente. Recordó las risas compartidas, los sueños, y cómo todo se había desmoronado. No fue venganza, se dijo. Fue justicia. Guardó el teléfono, negándose a que esos pensamientos empañaran su presente. Había renacido de las cenizas, sí, pero no para mirar atrás. Aún así, en lo profundo de su corazón, quedaba un eco de lo que alguna vez sintió por él. Esa tarde, mientras firmaba un nuevo contrato, la puerta se abrió de improviso. Daniel apareció en el umbral, desaliñado, con la mirada apagada y el orgullo hecho trizas. Necesito hablar contigo, dijo, con voz quebrada. La sala se quedó en silencio. Javier se levantó, dispuesto a intervenir, pero Sofía levantó una mano. Déjanos solos. Daniel la observaba, vulnerable, muy lejos del hombre arrogante que alguna vez conoció. Por favor, perdóname, susurró. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas. Sofía lo miró largo rato. No sentía odio, ni rabia. Solo una extraña compasión teñida de distancia. No vine a humillarme, continuó él, solo, necesitaba decirlo en persona. Ella inspiró hondo, contemplando la ironía de la situación. Se levantó lentamente, caminando hasta quedar frente a él. Daniel, lo que hiciste no solo destruyó nuestro matrimonio. Me destruiste a mí. Pero ¿sabes qué? Gracias a eso, descubrí de lo que soy capaz. Él bajó la mirada. Nunca quise que acabáramos así. Sofía sonrió, sin rastro de amargura. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos enseña lo que necesitamos aprender. Hubo un silencio incómodo. Daniel dio un paso atrás, derrotado. Cuídate, murmuró antes de salir. La puerta se cerró suavemente, como un suspiro final entre ambos. Minutos después, Javier regresó. ¿Todo bien?, preguntó. Sofía asintió, mirando la ciudad desde la ventana. Sí. Era algo que debía terminar de cerrar. Brindaron con copas de vino, celebrando no solo los negocios, sino el inicio de nuevos capítulos. A los comienzos inesperados, dijo Javier. Sofía levantó la copa. Y a los finales merecidos. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como promesas por cumplir. El pasado quedaba atrás, sepultado entre ruinas y verdades reveladas. Ahora, el camino era suyo, y solo suyo. El cielo de la ciudad estaba teñido de tonos dorados y anaranjados mientras el jet privado se deslizaba suavemente por la pista. Dentro, la atmósfera era tranquila, rodeada de lujos sobrios y silencios cómplices. Sofía se acomodó en su asiento de cuero, contemplando por la ventana cómo los edificios se volvían pequeños puntos en la distancia. Era difícil creer cuán diferente era su vida ahora. Al lado, Javier revisaba algunos documentos, pero al notar su mirada perdida, sonrió. Pensando en lo que dejamos atrás, preguntó. Sofía asintió, sin apartar la vista del horizonte. Fue un viaje inesperado, murmuró. No había rencor en sus palabras, solo la calma de quien ha cruzado tormentas y ha salido más fuerte. El avión tomó altura, y con él, parecía elevarse también el peso que durante meses había cargado sobre sus hombros. Daniel. Laura, el dolor, la traición. Todo era parte de un capítulo cerrado. No olvidado, pero sí terminado. Javier sirvió 2 copas de champán. Por lo que viene, brindó. Sofía tomó la suya, dudando por un instante. Entonces, con una sonrisa leve pero sincera, levantó la copa.
a los comienzos inesperados y finales merecidos. El tintinear de los cristales resonó suavemente en la cabina, como un eco de lo que significaba ese brindis, un cierre, pero también una promesa de futuro. Mientras bebían, Javier la miró con complicidad. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí? Sofía soltó una carcajada ligera. Si me lo hubieras dicho hace unos meses, habría pensado que estabas loco. Él asintió. A veces, la vida nos sorprende de formas que no imaginamos. Hubo un silencio cómodo entre ellos, roto solo por el leve zumbido de los motores. Sofía pensaba en todo lo que había perdido, y en lo mucho que había ganado. Paz, respeto, amor propio. Había enfrentado la traición y, en vez de dejarse consumir por el odio, había usado el dolor como escalón. Porque, al final, la verdadera victoria no era ver caer a Daniel, era ver cuánto había crecido ella. Abajo, la ciudad seguía su curso, ajena al pequeño avión que se alejaba en el cielo. Las luces parpadeaban como diminutas estrellas terrestres, recordándole que la vida continuaba. Daniel, en algún lugar de esas calles, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Pero Sofía ya no pensaba en él. Había aprendido que algunas batallas no se ganan destruyendo al enemigo, sino reconstruyéndote a ti mismo. Y ella lo había hecho, ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima. Javier, como buen aliado, había estado allí, pero el verdadero trabajo lo había hecho sola. Nadie te salva, solo tú puedes hacerlo, se recordó. Mirando por la ventana, una última imagen de su pasado cruzó su mente, la noche en el aeropuerto, la traición descubierta, el dolor hirviendo en su pecho. Y luego, la mujer que había renacido de esas cenizas. No era la misma, y eso era lo mejor que le había pasado. Cerró los ojos, dejando que el murmullo constante del avión la envolviera. No había promesas de que la vida fuera fácil de ahora en adelante, pero sí tenía la certeza de que estaba lista para cualquier cosa. Lo peor ya había pasado. Y lo mejor estaba por venir. Mientras el jet se perdía entre las nubes, solo quedaba una certeza flotando en el aire: la última palabra no la había tenido la traición, ni el dolor, sino la superación. Porque, a veces, los finales no son más que nuevos comienzos disfrazados. Y Sofía estaba lista para escribir el suyo. El dolor de la traición es algo que nos afecta profundamente, y a veces la vida nos sorprende de formas que nunca habríamos imaginado. Pero, ¿sabías que el destino puede dar giros inesperados? Si esta historia te ha dejado sin palabras, espera a ver lo que ocurre cuando alguien cambia el amor verdadero por el brillo del dinero. He dejado aquí, en la última pantalla, un video que muestra cómo la vida tiene sus propias maneras de enseñar lecciones inolvidables. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.